Papa Francisco. Homilía. 23 de abril de 2020. Jueves, segunda semana de Pascua. Jesús ruega por nosotros ante el Padre mostrando sus llagas. La primera lectura continúa la historia que comenzó con la curación del tullido en la puerta del templo llamada Hermosa. Los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, luego fueron enviados a prisión y después un ángel los liberó. Y esa mañana, justo esa mañana, tenían que salir de la prisión para ser juzgados, pero habían sido liberados por el ángel y predicaban en el templo. Hechos 5, 17, 25. Entonces, el jefe de la guardia y los alguaciles condujeron a los apóstoles y los presentaron al Sanedrín. Fueron a detenerlos en el templo y los llevaron al Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote les reprochó: les prohibimos severamente enseñar en ese nombre, es decir, en el nombre de Jesús, y ustedes han llenado Jerusalén con esta enseñanza y pretenden hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Porque los apóstoles, Pedro sobre todo, y Juan, les reprochaban a los jefes, a los sacerdotes, de haber matado a Jesús. Y entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles: hay que obedecer a Dios, nosotros obedecemos a Dios y ustedes son los culpables de esto. Hechos 5, 29, 31. Y acusa, pero con una valentía, con una franqueza, que uno se pregunta, pero ¿es este el Pedro que negó a Jesús? ¿Ese Pedro que tenía tanto miedo? ¿Ese Pedro que también era un cobarde? ¿Cómo llegó aquí? Y además termina diciendo: nosotros somos testigos de estos hechos, como lo es el Espíritu Santo que está con nosotros, que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cómo llegó Pedro a este punto, a este valor, a esta franqueza, a exponerse? Porque podía haber llegado a compromisos y decir a los sacerdotes: pero no se preocupen, iremos, hablaremos un poco más bajo, nunca les acusaremos en público, pero ustedes nos dejan en paz. Y llegar a compromisos. En la historia, la Iglesia ha tenido que hacer esto muchas veces para salvar al pueblo de Dios, y muchas veces también lo ha hecho para salvarse a sí misma. No la Santa Iglesia, sino los líderes. Los compromisos pueden ser buenos y pueden ser malos. Ellos podían salir mediante compromisos, pero no. Pedro dijo: ningún compromiso, ustedes son los culpables, y con esta valentía. ¿Y cómo llegó Pedro a este punto? Porque era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, también un hombre temeroso, un hombre que estaba abierto a Dios hasta el punto de que Dios le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero poco después, inmediatamente, se dejó caer en la tentación de decirle a Jesús: no, Señor, este camino no, vayamos por el otro, la redención sin cruz. Y Jesús le dice: Satanás, Marcos 8, 31, 33. Un Pedro que pasó de la tentación a la gracia, un Pedro que es capaz de arrodillarse ante Jesús y decir: aléjate de mí que soy un pecador, Lucas 8, 5, y luego un Pedro que trata de librarse sin ser visto y para no terminar en la cárcel niega a Jesús, Lucas 22, 54, 62, es un Pedro inestable, porque era muy generoso y también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué fuerza tuvo Pedro para llegar aquí? Hay un versículo que nos ayudará a entender esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles: Satanás te ha reclamado para cribarte como trigo. Lucas 22, 31. Es el momento de la tentación. Serás así como el trigo. Y a Pedro le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús reza por Pedro para que su fe no desfallezca y pueda, dice Jesús, confirmar a sus hermanos en la fe. Jesús reza por Pedro. Y lo que hizo Jesús con Pedro, lo hace con todos nosotros. Jesús reza por nosotros, reza ante el Padre. Estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé esta gracia, esa otra gracia, para que nos ayude, pero no estamos acostumbrados a contemplar a Jesús que hace ver sus llagas al Padre, a Jesús el intercesor, a Jesús que reza por nosotros. Y Pedro fue capaz de hacer todo este camino
pasar de ser cobarde a ser valiente con el don del Espíritu Santo, gracias a la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús agradeciéndole que rece por nosotros, por cada uno de nosotros. Jesús reza. Jesús es el intercesor. Jesús quiso llevar consigo sus heridas para mostrárselas al Padre. Es el precio de nuestra salvación. Debemos tener más confianza, más que en nuestras oraciones, en la oración de Jesús. Señor, reza por mí. Pero yo soy Dios, yo puedo darte. Sí, pero reza por mí, porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. Pedro, rezaré por ti para que tu fe no desfallezca. Que el Señor nos enseñe a pedirle la gracia de rezar por cada uno de nosotros.